Buenas tardes, mi nombre es Shirley Méndez, soy estudiante de Administración de Empresas de tercer semestre de la Universidad Uniminuto, sede de Lérida. Mi grupo de trabajo está conformado por Luisa Fernanda Cáceres, Paola Andrea Castro y Shirley Méndez. El caso del cual vamos a trabajar es el caso de insumo-producto por determinantes. Entonces, el estudio del caso insumo-producto, el ejemplo es el siguiente. En Colombia, a inicios del año 2020 se presentó un notable aumento en la venta de automóviles, lo que hizo que el sector automotriz tuviese resultados excepcionales, por lo que no solo se afectó este mismo sector, sino que a su vez, debido a la gran demanda, se presentó también un aumento de producción y consumo en los sectores de combustibles, repuestos, neumáticos, etc. La principal explicación de esto radica en el dinamismo que presenta en el sector automovilístico debido a la cantidad de relaciones con otros sectores, como ya se mencionó anteriormente. La interrelación en estos tres sectores, su demanda y nivel de producción, se presenta bajo la siguiente tabla insumo-producto. Acá tenemos nuestra tabla en la cual aparecen los tres diferentes sectores, las demandas finales, una producción final y un total de producción. De acuerdo a la anterior información presentada en la tabla 1, debemos hallar, primero, la matriz insumo-producto en los tres sectores mencionados. Segundo, si la demanda en 2 años cambia a 850 para el sector de neumático, 1000 para el sector automotriz y 750 para el sector de combustible, ¿qué nuevos valores de producción tendrán estos tres sectores? Y tercero, con estos nuevos valores de la demanda en producción, hallar también los nuevos valores de la fila del valor agregado. La solución de este ejercicio será el siguiente, expresando la tabla anterior con un sistema de ecuaciones en el cual tenemos el sector automotriz, de combustible y de neumáticos. Y los demás valores. A ver, para hallar los coeficientes técnicos, dividimos cada insumo por el valor total de la producción. Esto se puede expresar bajo la siguiente ecuación. Acá tenemos nuestra ecuación al lado izquierdo y cada valor que representa cada uno. De esta forma, dividiendo el coeficiente de cada columna entre el total de producción de esta columna, se obtiene, redondeando el segundo decimal, acá encontramos la información. En el sector de neumáticos tenemos el valor de 60, en su valor total que son 645, realizamos la operación que nos da un total del 0,9. Para el sector automotriz, el sector de combustibles, entonces en el cual tenemos las operaciones y demás resultados. Teniendo en cuenta la anterior ecuación, se puede hacer la siguiente operación. Acá entonces tenemos lo siguiente, A y J es igual a J y X sobre JX, esto es igual a, la operación que vamos a realizar es la siguiente, J y X es igual a y J por JX. De esta manera el sistema de ecuaciones quedará de la siguiente manera. Acá tenemos los valores y los vamos a reemplazar de la siguiente manera. Entonces, en el sector de neumáticos tenemos nuestro 0,9 por A1, ahora más 0,21 correspondiente al sector automotriz en su primer fila. Luego tenemos más el 0,11 por X3 más los 850, que es el valor que estimado que va a aumentar la demanda. Esto es igual a X1, 0,12 por X1 más 0,27 por X2, que ya realizamos la operación, 0,17X3 más 1000 es igual a X2. Y ahora 0,16X1 más 0,25X2 más 0,20X3 más 750, esto es igual a X3. De esta forma, si se nombra la matriz de coeficientes técnicos A, o sea, nuestra matriz insumo-producto, a la nueva demanda la llamaremos D y a la producción la llamaremos X, se obtienen las siguientes matrices. Entonces tenemos que A tiene estos valores, es igual a 0,09, 0,21, 0,11, 0,12, 0,27, 0,17, 0,16, 0,25 y 0,20. D es igual a nuestra demanda, que corresponde a 850, 1000 y 750, y X es igual a X1, X2 y X3. Buenas tardes, mi nombre es Paola Castro. Continuando con lo que está explicando mi compañera Shirley, le responderé, realizaré el segundo ítem, que es si la demanda en 2 años cambia 850 para el sector de neumáticos, 1000 para el sector automotriz y 750 para el sector de combustible, ¿qué nuevos valores de producción tendrían estos tres sectores? Entonces, las filas que se modificarían en la tabla que estamos viendo sería la demanda y la de producción, lógicamente. Ahora bien, resolviendo este segundo punto, entonces para iniciar utilizaríamos la ecuación de insumo-producto, que es X, es decir, producción, igual a la matriz identidad menos la matriz A, que es nuestra matriz, la que obtuvimos en el punto anterior, que se puede visualizar un poco más arriba de esta ecuación. Todo esto debe elevarse a la menos 1, es decir, debe buscarse la inversa del resultado que nos debe restar la matriz identidad menos nuestra matriz. Al final,
todo esto se debe multiplicar por la demanda, es decir, por la nueva demanda que nos solicitan en el problema. Entonces, resolviendo la primera parte, que es la matriz de identidad menos nuestra matriz, tendríamos que pues la matriz de identidad es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto lo restaríamos con nuestra matriz A, lo que nos viene a dar como resultado, es 0,21 menos 0,21 menos 0,11 y así sucesivamente. Transformando esta matriz, ya como obtuvimos un resultado de I menos A, podemos poner que el resultado de todo eso es la matriz B, que sencillamente sería la resta de I menos A. Solamente es cambiar la designación de la letra y eso es todo. Entonces, transformando esto a determinante, tendríamos la determinante de B, que es igual a pues, los mismos valores de la matriz. Ahora bien, para hallar la inversa de una determinante, lo vamos a hacer por el método de la regla de Cramer. Tenemos que buscar, primero que todo tenemos que resolver la determinante del sistema. Si esta determinante nos da diferente de 0, significa que podemos seguir con nuestro proceso. Si nos llega a dar 0, significa que no tiene solución y que pues por tanto no se puede seguir con el proceso. Entonces, por medio de la regla de Cramer tendríamos entonces que aplicar, tomaríamos el primer término de la primera fila de la primera columna. Entonces se dice que no podríamos tocar los términos ni de la primera columna ni de la primera fila. Tachando estos términos, tendríamos entonces que esto sería que la matriz que nos da, que sería de 2 por 2, sería 0.73 menos 0.17 menos 0.25 y 0.8. Haríamos lo mismo con el segundo término de la segunda columna de la primera fila, que sería... es importante aclarar que se intercalan signos y entonces sería en el primer término de 0.91, como vimos, entonces pusimos positivo, luego tendría que ponerse negativo, luego tendría que ponerse positivo, negativo, positivo y así sucesivamente. Entonces, menos, como el segundo término es negativo, pues se hace lo mismo, menos 0,21 y se hace lo mismo. Esta vez no se tachan los términos de la primera columna, sino los de la segunda columna junto con todos los términos de la primera fila. Entonces nos quedaría menos 0,12, menos 0,17, menos 0,16 y 0,8. Así sucesivamente hasta que se terminen con los 3 términos de la primera fila. Entonces se seguiría con este proceso y tendríamos que dejar los mismos valores que teníamos antes, es decir, 0,91 y lo multiplicaríamos por lo que da de multiplicar las diagonales principales menos lo que da de multiplicar las diagonales secundarias. Entonces, haciendo esto, en el primer paréntesis nos daría 0,584 menos 0,0425. Esto se haría con cada una de las determinantes de 2 por 2 que nos dieron como resultado del anterior proceso. Y pues luego de resolver la operación que está entre paréntesis, haríamos la multiplicación, que fue lo que se hizo en el último renglón, que dio como resultado 0,492765 menos 0,025872 menos 0,01614,8. Entonces, pues luego de hacer la operación, nos dio 0,45 y esto aproximado nos da 0,45. ¿Por qué? Porque no hay un decimal 5 mayor a 5 que le siga al número 5. Entonces, nos daría 0,45. Ahora bien, como nos dio 0,45, sabemos que pues el sistema, la determinante del sistema, no dio 0, por lo que podemos seguir haciendo nuestro proceso y lo que significa que la inversa de este sistema sí existe. Entonces, como yo había dicho, existe cierta ecuación para hallar la inversa de un sistema por medio de determinantes. Entonces, en este caso se utiliza la siguiente ecuación. La inversa del determinante B es igual a 1 sobre la determinante B por la adjunta de B. Ahora bien, para poder hallar la adjunta de B necesitamos hallar todos y cada uno de los cofactores del determinante B. ¿Cómo se hallan los cofactores? Hacemos un proceso parecido al anterior. Entonces tomaríamos 1.1, quiere decir primera fila y la primera columna, es decir, tachamos la primera fila y tachamos la primera columna, por lo que nos quedaría 0,73 menos 0,17 menos 0,25 y 0,8. Luego de hacer el proceso de multiplicar las diagonales principales y luego multiplicar las diagonales secundarias, nos daría, restando estos dos resultados, nos daría 0,54. Y entonces tenemos que hacer esto con cada una de las filas y columnas que tiene la determinante. Por eso es que se hizo 1.2, es decir, la primera fila con la segunda columna y así sucesivamente hasta terminar. En algunos casos se tuvo que aproximar el valor, como es el caso de
en este caso el 3.2, es decir, la tercera fila y segunda columna, que nos dio 0,16 y aproximado nos da 0,17. Entonces es importante aclarar que, como bien se sabe, hay un signo después del 3.2, que es el menos. Entonces, luego de realizar la operación que da de las determinantes, es decir, del 0,91 por el menos 0,17, menos lo que da de multiplicar menos 0,11 por menos 0,12, eso nos dio menos 0,1679. A ese resultado tenemos que multiplicarle el signo que está después del 3.2, es decir, el menos, y menos por menos nos da más, es por eso que tenemos un resultado positivo, y 0,17 porque está aproximado. Ahora bien, luego de haber hallado todos los cofactores del determinante B, entonces se puede armar una sola matriz de cofactores del determinante B. Y esta matriz está constituida por orden, es decir, en la primera fila podemos encontrar los valores de la primera fila, es decir, el 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente. Ahora bien, para hallar la junta de B, lo que vamos a hacer es simplemente intercambiar lo que son filas, pasan a ser columnas, pues las columnas pasan a ser filas. Entonces, ahí se puede ver que hicimos el proceso. Después de esto, se puede realizar la ecuación, se puede solucionar, entendiendo que la ecuación identidad menos la matriz A es igual que decir la determinante B, la inversa de la determinante B. Y esta inversa de la determinante B es igual a decir 1 sobre la determinante B por la junta de B. Y como sabemos, en el anterior proceso, la determinante del sistema, o sea, la determinante de B, nos dio 0,45, por lo que ponemos 1 sobre 0,45 por la junta de B, que fue el resultado que nos dio ahorita. Y esto nos da otra matriz como resultado, que es la matriz 1.2, 0.4, 0.3 y así sucesivamente. Entonces, retomando y sabiendo que la ecuación principal es x igual a la matriz de identidad menos nuestra matriz elevada a la menos 1 por la demanda, pues lo único que nos faltaría es multiplicar todo esta anterior matriz que nos dio por la demanda que nos solicita en el problema. Entonces sabemos que nos solicita una demanda de 850, de 1000 y de 750. Entonces simplemente hacemos la multiplicación entre estas matrices y como resultado nos da 1645, 2155 y 1905, lo que quiere decir que el total de producción del sector 2 de neumáticos en 2 años deberá incrementar su producción y este incremento deberá ser de 1.645 unidades para satisfacer la demanda de 850 que nos solicitamos. Lo mismo sucede con el sector automotriz, pues deberá producir 2.155 para una demanda de 1.000 en el mismo lapso. Y por último, en 2 años el sector de combustible deberá producir 1.905 unidades para una demanda de 750. Entonces con esto daríamos por terminado el segundo punto sobre hallar la demanda. Bueno, buenas tardes. Para seguir con el procedimiento del estudio de caso, el punto 3 es calcular los insumos primarios de neumáticos, automotriz y del combustible. En cuanto al valor de 2 años con las condiciones de demanda y producción, entonces para calcular estos insumos primarios lo resolvemos con esta siguiente fórmula, que es insumos primarios de X1, o sea, para hallar el de neumáticos sobre el total de producción de neumáticos. Entonces 410 sobre 645 son los valores de los insumos primarios y total de producción del neumático, como lo podemos visualizar en la primera tabla. Entonces eso nos da un valor de 0,6356. Eso lo debemos aproximar, lo podemos representar por este signo, a 0,64 sería el total de producción. Eso lo multiplicamos nuevamente por los insumos primarios y el total de producción, que fue el valor que nos dio, igual nos da 1645. Lo multiplicamos al total de producción, que es 0,64, y nos da un resultado de 1052.8. Ese valor no queda hasta ahí, debemos aproximarlo a 1053, ya que este dígito después del 8, que después del punto es 8, es mayor a 5, entonces el 2 pasa a convertir en 3, entonces 1053 quedan los insumos primarios del neumático. Una vez ya calculado los insumos primarios para el sector de neumáticos, que es de 1053, proseguimos a calcular los insumos primarios de la automotriz. También lo hacemos de la siguiente manera, que es utilizando la fórmula de insumos primarios, pero ya es de X2, o sea, de automotriz,
y sobre el total de producción. Eso nos da este siguiente valor, 0,2678. Estos valores, como pueden ver aquí, son visualizados en la primera tabla del sector de automotriz. Entonces, este valor lo aproximamos a 0,27, que es que representará el total de producción del sector automotriz. Eso lo multiplicamos nuevamente por esta siguiente fórmula de insumos primarios de X2 sobre el total de producción de X2. Eso nos da un valor de 2155, al cual lo debemos multiplicar por 0,57, que es el total de producción, y nos da un resultado de 581.85. El valor nuevamente no puede quedar así, debemos aproximarlo y nos da 582. Por último, calculamos los insumos primarios del combustible, que sería de la siguiente manera, utilizando nuevamente la fórmula de insumos primarios, pero ya es del sector de combustibles, sobre el total de producción. Los insumos primarios son de 470 y el total de producción es de 890. Eso lo dividimos y nos da un valor de 0,5280. Eso lo debemos aproximar y nos da 0,53 el total de producción del sector de combustible. Lo multiplicamos nuevamente por los insumos primarios de X3. Bueno, nos da un valor de 0,5280. Ese valor lo debemos aproximar de esta siguiente manera a 0,53. Queda aproximado. El total de producción lo multiplicamos por los insumos primarios de X3 y lo dividimos por el total de producción de X3. Eso nos da un resultado de 1905, al cual le debemos multiplicar por el total de producción, que es en este caso 0,53. Quedaría igual a 1009.63. Debemos aproximar ese valor, ya que nos da el resultado en decimales, lo aproximamos a 1010. Entonces, el resultado del valor de los insumos primarios para el sector de combustible es de 1010. Gracias.